ver a continuación, entre ellas la morfina, codeína, fentanilo, hidrocodona, hidromorfona, meperidina, entre otras, llegando a hablar también de los más usados y típicamente tratados como en emergencia, tramadol, buprenorfina, nalbufina, entre otros. La dosis y la vía de administración evidentemente va a depender acorde a cómo el paciente lo requiera y a la circunstancia que estemos enfrentando. Entonces, en base a ello, ¿qué es lo que vamos a abordar? Principalmente en la introducción, quiero mostrar y compartir con ustedes primero por qué se está desencadenando esta gran problemática y qué es lo que está haciendo el Estado para poder contrarrestar ello, como asimismo obviamente hablar sobre los opioides y también sobre cómo poder encontrar otras medidas alternativas para evitar este tipo de abuso, ¿no? En su suplementación y, bueno, condición en cierto grado. En el caso de pacientes con neoplasias, ya sean benignas o malignas, acorde a la circunstancia y el índice de dolor que ellos presenten. La epidemiología definitivamente es importantísimo a nivel global como nacional. La fisiopatología de estos, en su mecanismo principalmente. En fisiopatología vamos a entender un poco más sobre la neuroadaptación. Seguro es un término que algunos hayan escuchado, quizá otros no. Es un tema muy interesante que nos va a poder ayudar a entender tres palabras, las cuales sí me gustaría que ustedes puedan, como objetivo de la sesión, pues reconocer. ¿Cuáles son? La tolerancia, la dependencia y a posteriori vamos a ver también cómo hacen, en este caso, el manejo sobre el dolor, ese tipo de pacientitos. ¿Ok? También vamos a hablar sobre su impacto, cómo está repercutiendo hoy en día en la sociedad, en las futuras direcciones que tienen este tipo de directrices sobre el manejo de opioides. Por último, las conclusiones y culminamos con las referencias. Para ello, primero hablemos sobre los diferentes cuadros, situaciones de uso de opioides incluidas en el concepto de conducta aberrante. Voluntariamente, entre los presentes me gustaría que me puedan compartir ustedes qué entienden por el término aberrante. Tenemos en sala a Betty, Diego, Giselle, Javier. A ver, chicos, ¿qué opinan ustedes sobre este término? Pueden decirlo por audio, pueden escribirlo, como ustedes gusten. ¿Consideran que es una connotación positiva, negativa? ¿Qué entienden por aberrante? Es algo atípico, ¿verdad? Algo que se desvía, algo que va fuera de lo normal, anormal, que se aleja. Exacto, chicos, muy bien. Es evidentemente una connotación negativa, ¿no? No es lo que realmente deberían. Exacto, muy bien, Giselle. Algunos doctores incluso lo mencionan como anómalo, inusual, anormal, hasta algunos dirían monstruoso, porque hay dosificaciones sumamente altas que escapan de las manos incluso de los mismos doctores al querer contrastar ello ante las adicciones que se puedan desencadenar. Entonces, aquí vamos a usar principalmente 7 términos esencialmente, de los cuales 6 están en pantalla. Primero, el mal uso de estos. ¿Qué quiere decir el mal uso? Un uso de un opioide con intención terapéutica diferente a la indicada, ya sea intencionado o no, con o sin efectos adversos para el paciente. También tenemos el cuadro de abuso, que también está dentro de las conductas aberrantes. El abuso es el uso intencionado de un opioide prescrito o no prescrito para cualquier finalidad no médica. La adicción es una enfermedad neurobiológica y más adelante en la fisiopatología vamos a hablar sobre esto, que evidentemente se ha ido cronificando, cuyas manifestaciones y la evolución van a verse influenciados por múltiples factores. Predominantemente son los genéticos, los ambientales y los psicosociales. Además, la adicción se caracteriza por un deficiente control sobre su uso, de tal manera que se caracteriza al ser impulsivo, continuado a pesar del daño que ya se le informa al paciente, pero la ansiedad por querer obtener el fármaco para aliviar este dolor, el famoso craving, pues impide que pueda realizar este corte súbitamente, lo cual intensifica al triple la necesidad de querer consumirlo.
También tenemos el término de conducta aberrante de desvío. ¿Qué es el desvío? Es principalmente cuando ya se está intencionado, bueno, con un carácter intencionado de los canales legales de dispensación y control, ¿no? La dependencia física también hace referencia al estado donde se va a manifestar síndromes de abstinencia, que aparece ante la retirada abrupta del opioide. ¿Es diferente la adicción? Sí, porque una es crónica y la otra es acorde a la reducción rápida de la dosis que se está desencadenando, y esta reducción rápida que desencadena una alteración en la neuroadaptación, ya que la cortamos demasiado súbito. Más adelante lo vamos a ver el por qué. Y bueno, esto prácticamente hace que el descenso de los niveles plasmáticos y la administración del antagonista pues desencadene múltiples síndromes de abstinencia en muchos pacientes que puedan tener este tipo de cuadros. También tenemos a la tolerancia, que es el estado donde hay una disminución del efecto terapéutico del opioide tras un periodo de uso prolongado con la necesidad de incrementar las dosis para obtener el mismo efecto farmacológico previo. Y esto pues se puede manifestar en múltiples cuadros de pacientitos que ya están en etapas incluso más neuroadaptados, por así decirlo, acorde a cómo van a ir evolucionando y también a cómo van acostumbrándose a este tipo de dosificación. Ahora, hablando de la epidemiología, primero que nada, quiero comentarles que los opioides son sustancias, ¿no? Naturales, pueden ser sintéticas, que se unen a ciertos receptores en el cerebro, que van a aliviar el dolor. Esa es la característica principal que vamos a tratar el día de hoy, ya que esta, al ser una clase de droga, los opioides, pues lo vamos a no necesariamente encontrar en pacientes con neoplasias o en el sentido de su uso, sino en múltiples etiologías u otras enfermedades, como bien saben. Por ello, hay diversos tipos de opioides. Los naturales, por ejemplo, ¿alguno de ustedes recordarán algún tipo de opioide natural? Les doy una pista, la codeína. Pero hay otra que es súper famoso, la morfina, ¿no? La morfina es un opioide natural. Los semisintéticos, pues tenemos a la oxicodona, hidromorfona que mencionamos al inicio. Los sintéticos, al tramadol, el fentanilo, y los ilegales, la heroína. ¿Por qué les menciono esto? Porque ahora que vamos a hablar de la epidemiología, vamos a ver cuál es el que está siendo más usado frecuentemente, en los cuales incluso hasta se han tenido que ser incautados, entre otras, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con estos opioides? Pues tienen compuestos que van a actuar en el sistema nervioso central, proporcionando un alivio potente al dolor, pero también causan euforia, lo que lleva a un alto potencial de su abuso. Y esta dualidad que les estoy mencionando, pues ha desencadenado una adicción, siendo un gran desafío, especialmente en el tratamiento de dolor oncológico, como se les menciona, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Como esta crisis de consumo de abuso de opioides ha alcanzado proporciones epidémicas masivas, chicos. Por ejemplo, la OMS que reporta en el año 2019 que habían un promedio de 76% de muertes por sobredosis de sustancias que están siendo causadas por opioides sintéticos y naturales, los cuales ya mencionamos previamente, y son los más prescritos, de hecho. El 69% de las muertes por opioides son por fentanilo o sus análogos. En el caso de Estados Unidos, hay diversas cifras. De hecho, las muertes por sobredosis de opioides superan incluso hasta los 70.000 en el 2019, lo cual está siendo representado por un 4%, un 4,7%, acorde a lo que también se reportó en África Central en prevalencia de su abuso de opioides. Y este impacto ha sido definitivamente devastador para las familias, las comunidades, generando un panorama sombrío, ¿no? Ya que se estaban planteando diversos dilemas éticos y clínicos. Por ejemplo, ¿cómo podemos garantizar que los pacientes oncológicos reciban un alivio adecuado del dolor sin contribuir a esta crisis de abuso de opioides? Por eso fue una crisis epidémica que se había mencionado en ese entonces, porque teníamos demasiados panoramas, dilemas éticos, múltiples impactos que aumentaron la muerte por sobredosis, complicaciones médicas y cargas sobre el sistema de salud. Por ello, se hizo un informe referido a países de los miembros de la OCDE,
La OCDE, ¿qué es? La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, donde aquí se mostró que hubo una sobreprescripción médica, siendo la principal causa de crisis epidémicas de opioides, y esto ha repercutido políticamente hablando en el eje del sistema de salud. Y también la disponibilidad de opioides de prescripción aumentó en un 58% en un promedio de 5 años del 2002 al 2007. Sin embargo, también se siguió analizando qué pasó en el 2015 hasta el 2017 y netamente no solo en países europeos, pero lo que reportaron esencialmente es que definitivamente en Estados Unidos, Europa y África se reportó un gran abuso y esto causó definitivamente múltiples bajas de la expectativa de vida entre estos años, reportándose cerca de 240 millones de prescripciones y uno de cada 5 adultos pues ya tenía esta indicación de opioides, ¿no? Ahora, pasemos a la siguiente diapositiva. Hablar sobre el riesgo de adicción a analgésicos de opioides es todo un mundo. Definitivamente hablar sobre la analgesia mediada por opioides, pues nos da a entender que vamos a hablar sobre sus efectos agonistas por su receptor. Primero que nada, ¿cómo actúan estos? Bueno, como bien saben, en la segunda neurona aferente de la vía del dolor, la estimulación del receptor posináptico de nuestra neurona causa por mediada de la proteína G una hiperpolarización en la membrana, ¿no? Y esto, pues, ¿qué hace? Sale potasio, 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 y además va a inhibirse la vía del AMP cíclico. En resumen, ¿qué va a desencadenarse? Un bloqueo de la liberación de neurotransmisores de la vía ascendente del dolor. En el caso del mecanismo de la analgesia mediada por opioides, lo cual es favorable. ¿Por qué? Porque ya no sientes dolor, ya que la vía nociceptiva, por la acción de la sustancia gris periacuedectal, va a hacer que en este caso al inhibir las neuronas GABAérgicas bloquean todo el dolor de las vías descendentes, ¿no? Ya, esas son vías de neurología, chicos. En cierto grado también lo van a tener que ver más adelante, pero ese es el mecanismo esencial de cómo actúa esta analgesia. Pero ¿qué pasa cuando hay un riesgo de adicción a analgésicos opioides? Pues mediante qué fuentes de obtención las obtienen, cómo se ha ido propagando este consumo de abuso definitivamente. Bueno, se menciona que la dependencia a sustancias ha sido desencadenado en un 34.5% por la prescripción de un médico, como ya hemos mencionado previamente. Sin embargo, también tenemos la facilidad que se les ha desencadenado por usar recetas prescritas o que un familiar o un amigo también se los esté dando, o incluso que también el mismo tráfico de estas sustancias haya sido dado, pero es menos frecuente de los que ya se han mencionado previamente, ¿no? Ahora, hablar sobre la neurobiología de la adicción a opioides es todo un tema. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar justo de lo que les mencionaba, el circuito de recompensa o circuito mesocórtico límbico. Y para ello, pues también tenemos que hablar sobre la neuroadaptación y múltiples definiciones básicas que plantea el DSM-5. Sin embargo, voy a tratar de sintetizarlo de la mejor manera para que podamos entenderlo, ¿ok? La neuroadaptación ocurre en dos fases. La primera fase va a asociarse a la tolerancia aguda y la segunda a la tolerancia a largo plazo. La primera corresponde a la desensibilización del receptor opioide y la segunda va a desencadenar un efecto a la transcripción genética, funcional y estructural de los neurocircuitos que aumentan el riesgo de recaída. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí en pantalla a continuación? Para la desensibilización del receptor opioide, definitivamente vamos a ver cómo, por ejemplo, si suministramos morfina, ¿no? Si este estimula y desensibiliza agudamente al receptor, aproximadamente de 3 a 5 minutos actuando, pues acopla la proteína G, aumenta su sensibilidad y el receptor va a ser reciclado después de 30 a 60 minutos de su exposición. Ok. Y cuando hay una exposición crónica, la morfina del receptor se va a mantener bloqueado, pero no va a poder ser internalizado ni reciclado, ¿ok? Ya que va a ser a largo plazo. Entonces, si hablamos de la primera imagen, ¿qué es lo que estamos viendo a pantalla? La internalización
renalización, la fosforilación, el bloqueo de síntesis. En la figura A, principalmente tenemos que destacar que el cambio más importante es la tolerancia de receptores que va a disminuir la sensibilidad de la neurona al opioide. ¿Esto por qué se da? Porque hay múltiples mecanismos, los cuales ya hemos mencionado, estos tres esencialmente, ya que van a bloquear la síntesis y el reciclaje de estos receptores, lo que nos muestra justo este gráfico. ¿Por qué? Porque va a haber una reducción de la sensibilidad, como se les está mencionando, al receptor a la morfina. Ok, hasta ahí todo claro. ¿Esto cuándo pasa? Durante la primera semana. Por eso aquí podemos ver cómo va bajando la curva acorde a cómo se va sensibilizando. En la figura B, ¿qué es lo que estamos viendo? La tolerancia celular, ya que va a ser causada por una acumulación masiva de quién, chicos, del AMP cíclico en la neurona, que se va a enmascarar mientras persiste la explosión opioides. Pero esto, ¿qué pasa? O sea, se va a manifestar porque va a desencadenarse un cuadro llamado abstinencia, o cual también podría ser mencionado el uso de la naloxona como antagonista. Aquí lo que vamos a ver es cómo va a ir adaptándose la curva de una adaptación oculta a un mecanismo de adaptación basal, lo cual pues actúa como tal, ya que recuerden que el antídoto de este va a ser la naloxona como se había mencionado. Ahora, en la imagen C, que es lo que estamos viendo, cómo la tolerancia del sistema y abstinencia va a mantener un ciclo, ya que la tolerancia por adaptación de neuronas gliales van a estimular, van a ser estimuladas por neuronas opioides sensibles que habían sido almacenadas hasta cierto grado. Y ahí es donde se genera el feedback excitatorio en la abstinencia. Aquí es justo donde vamos a ver este cuadro cíclico entre la tolerancia y abstinencia. Y cuando se altera aquí por un abuso de opioides, puede desencadenarse estas conductas aberrantes que mencionamos al inicio. Y por último, tenemos a la plasticidad sináptica, que va a ser expresada por los receptores AMPA en sinapsis GABAérgicas, principalmente que son sensibles a opioides. Y ya que estamos mencionando ello, pues es importante mencionar que va a haber un cambio de adaptación a largo plazo secundario a la exposición crónica a opioides, lo cual va a desencadenar múltiples efectos en transcripción genética. Por ejemplo, la estimulación que va a ser mantenida al receptor opioide a través de segundos mensajeros, múltiples segundos mensajeros y factores de transcripción como el CREF, que generan síntesis de moléculas, cambios estructurales, fenómenos que refuerzan a largo plazo la dependencia, la anedonia, la compulsión por el consumo, los síntomas de abstinencia, pues van a desencadenar como un gatillo de expresión génica el aumento del AMP cíclico intracelular. ¿Ok? Entonces, es importante hablar sobre la neuroadaptación para que ustedes también puedan entender estos términos. Ahora, hablar también sobre los factores de riesgo que estamos mencionando ahorita, pues principalmente desencadenamos tres. ¿Cuáles consideran ustedes que son los principales factores de riesgo para esta dependencia? El primero podría ser el historial personal o familiar de abuso de sustancias, ¿no? El segundo podría ser las comorbilidades psiquiátricas. ¿En qué sentido? Si tenemos pacientes que ya consumían estos por cuadros de depresión o ansiedad, pues pueden tener mayor predisposición a tener esta dependencia. También aquellos que hayan tenido un dolor crónico no controlado, ¿correcto? Porque justo ahorita que estamos hablando de la neuroadaptación, estamos mencionando que hay mayor susceptibilidad en este tipo de cuadros. Además, el uso prolongado de opioides en el tratamiento del cáncer puede llevar a una tolerancia o dependencia del incremento del riesgo de abuso. Ya que hemos hablado de tolerancia y dependencia, ¿quién me puede definir con sus palabras por el chat qué significa esto? Tolerancia y dependencia. ¿Qué entendieron por ello, chicos? Porque estas son definidas también por el DSM-5. ¿Qué es la tolerancia y qué es la dependencia? ¿Voluntarios? A ver, tenemos a
Aguilar, Ali, Betty, Diego, Javier, Mariana, Meléndez, Pilar. Bienvenidos, chicos. ¿Qué entienden por tolerancia y dependencia? Ya. La tolerancia, en primer lugar, es la reducción en la intensidad de los efectos que se están produciendo debido a una exposición repetida por una sustancia. Por diferentes mecanismos, pues va a hacerse necesario incrementar la dosis en cierto grado para lograr la misma respuesta. Y ahí, pues el paciente está siendo tolerante en este cuadro. Ahora, ¿cuándo decimos que tiene dependencia? Hay una dependencia física o fisiológica. Dependencia es un fenómeno de adaptación fisiológica ante la exposición crónica que hemos mencionado de esta sustancia, siendo el factor gatillante del síndrome de abstinencia. Y la dependencia física puede ser normal en tratamiento en cierto grado con opioides a largo plazo, o incluso se menciona que puede ser normal por la sola presencia de no cumplir ciertos criterios de adicción, pero pueden desencadenar la famosa dependencia. ¿Ok? Entonces, aquí quiero comparar lo siguiente. Esta influencia multifactorial en el desarrollo de la adicción que hemos mencionado, de los principales factores genéticos, los rasgos de personalidad, la sustancia que han podido consumir previamente, la psicomorbilidad que les mencionaba, la respuesta ante el estrés e incluso sustancias que tengan efectos que alteren la neuroplasticidad en el sistema nervioso central, pueden desencadenar este desarrollo de la adicción, ¿no? Que van a estar en constante ciclo en el mecanismo de la neuroadaptación. ¿Para qué? Para, pues, no desencadenar a fin de cuentas esto, pero lamentablemente a veces el mismo ciclo se altera, ¿ok? En otras palabras, vamos a ver que en el caso, por ejemplo, de una adicción que pueda desencadenarse por una alteración de esta influencia multifactorial, ya sea por los componentes genéticos, ya sea por lo que hemos mencionado, de la influencia de diversas diferencias en el metabolismo de la sustancia o respuestas patológicas ante el estrés, el control del impulso. Hay múltiples factores incluso que se han determinado hasta en gemelos, ¿no? Por el uso de mayor riesgo a adicción al alcohol, opioides, cocaína, nicotina, marihuana, entre otros, van a desencadenar conductas impulsivas, temerarias, que pueden alterar en su mayoría el sistema dopaminérgico y serotoninérgico. Ahora, hablar sobre ello, pues también vamos a ver que determina un factor ambiental. Este factor ambiental es desencadenado por múltiples causas, ya sea abuso infantil, desempleo, estresores sociales, claves ambientales que hemos mencionado previamente, que van a desencadenar un consumo intermitente regular hasta incluso poder llegar a una adicción y a posterior recaídas, volviéndose un ciclo constante. Por ello, es importante mencionar que la comparación del abuso de opioides entre pacientes oncológicos y no oncológicos es abismal, chicos. ¿Por qué? Porque aunque los pacientes oncológicos puedan estar en menor riesgo de desarrollar abuso de opioides, en comparación con otros grupos de dolor crónico, no están exentos y muchos estudios demuestran que un porcentaje significativo de pacientes oncológicos pueden desarrollar dependencia e incluso abuso de opioides complicando su tratamiento, ya que si bien es cierto, en los oncológicos hay una menor prevalencia debido a la comparación y a las medidas que hoy en día se están tomando, también se ha determinado que el riesgo aumenta con la progresión de la enfermedad y el tratamiento a largo plazo, como hemos visto en la neuroadaptación. Sin embargo, en los no oncológicos hay mayor prevalencia definitivamente debido a la falta del diagnóstico y el tratamiento adecuado o inadecuado acorde como se les ha ido manifestando, ¿no? Recuerden que hablando de la fisiopatología previamente mencionada, pues aquí tenemos múltiples factores y por eso estoy mostrándoles esta tabla. ¿Por qué? Porque hablar sobre los factores también genéticos que están al inicio del pico de la tabla, pues nos demuestra que en su mecanismo de acción fisiopatológico a través de la neuroadaptación va a haber una alteración en los receptores MU, ¿verdad? Porque ahí es donde actúan principalmente los opioides.
¿Pero en qué sentido? Bueno, hay diversas tablas que mencionan que hay factores génicos que puedan, en este caso, desarrollar cierta dependencia acorde a el origen de donde provengan, según continentalmente hablando, y hay incluso muchas variantes de ay, perdón, me olvidé el término. Bueno, tiene que ver bastante sobre diversos tipos de loci, característicamente hablando, y se menciona el CREF característicamente como uno de los principales, o incluso la betarrastina, ya que este, pues como bien saben, va a estar dentro de la desensibilización del receptor de opioide. A continuación, lo que vamos a ver ya para culminar la primera parte de esta gran ponencia de temas, pues es hablar sobre el desarrollo de dependencia a opioides en este tipo de pacientes. Para iniciar, hablar sobre esto, pues influye mucho el acúmulo de factores que hayan estado relacionándose para que se pueda desarrollar esta adicción en el paciente, ¿no? Entonces, la adicción versus el uso problemático de opioides hoy en día también es otro dilema en base a los criterios del DSM-5 que se han podido determinar y diferenciar. Los criterios de un uso problemático de opioides del conducto aberrante son múltiples, pero si hablamos netamente sobre el desarrollo de dependencia, tenemos que iniciar con el dolor persistente, que es el motivo por el cual se indica también opioides, por lo que se da una atención centrada al dolor. Ok, luego puede desencadenarse por un distrés emocional que posterior a su consumo, pues va a aliviar temporalmente por el opioide que se está suministrando. Posterior a ello, pues si hay un refuerzo positivo ante el uso de opioide, pues aquí ya estamos en el centro de la atención centrada de opioides. Si a esto le sumamos una búsqueda compulsiva de opioides, porque sabemos que es la única manera en la cual el paciente considera y adicionalmente se ha demostrado terapéuticamente que se siente mejor estable ante la salud por los comportamientos que han podido desencadenarse, pues aquí ya estamos en el famoso alivio temporal por opioides cuando ya hay una hiperalgesia, ¿no? Motivo por el cual se vuelve un poco más dependiente. Según Garland, del año 2019 en España, describe que los efectos para el tratamiento prolongado con opioides, aún sin ser percibidos, pueden llegar a potenciar el desarrollo de la adicción de estos fármacos y esto se caracteriza por estar en esta fase de la hiperalgesia, donde ya estamos en la transición de la pérdida del control del uso y a posteriori la adicción, donde ya es bien difícil regresar. ¿Por qué? Porque van a haber recaídas y a posteriori la anedonia. ¿Alguien sabe qué significa anedonia? Término que se va a escuchar. La anedonia es hacer lo que, no, perdón, es cuando a una persona, por ejemplo, nos gusta realizar alguna actividad con tanta euforia y hoy en día, pese a que nos gustaba muchísimo hacer esa actividad con euforia, felicidad o nostalgia, ya no nos llena de esa sensación, ya no la encontramos agradable ni sentimos placer por querer realizar ello. Es característico de la anedonia, la falta de este placer que sentíamos al realizar estas cosas. Y esto es lo que desencadena característicamente esta adicción por opioides, porque estos cambios neurobiológicos, dado ya sea por la neuroadaptación o la tolerancia y dependencia, que van a exponer crónicamente, llevando múltiples cambios en la regulación de los receptores de opioide y sistemas de recompensa cerebral crónicos y constantes con la necesidad de dosis mayores y aparición de síntomas de abstinencia, desencadenan definitivamente este cuadro de adicción, ¿no? Como también la dependencia física, que ocurre cuando el cuerpo se va acostumbrando tanto a la presencia del opioide que experimenta síntomas de abstinencia incluso sin él. Y esto desencadena una adicción a posteriori, en ciertos casos, por enfermedades crónicas que han ido deteriorando ciertas estructuras del sistema nervioso central, ¿no? Y ya desencadenan incluso usos compulsivos e inadecuados de opioides. Ahora, este círculo vicioso va a ir en aumento de la dosis, como podemos estar viendo aquí en este cuadro muy gráfico, la verdad, sobre el riesgo de sobredosis y complicaciones que a posteriori pueda desencadenar. Y entre las complicaciones principales, ¿cuáles son, chicos? Uno, la depresión respiratoria, es lo más característico. Dos, el estreñimiento severo, la disfunción endocrina, las infecciones, porque hay un mayor riesgo debido a la inmunosupresión.
En el caso de disfunción endocrina se caracteriza por el hipogonadismo, ya que hay una disminución del líbido y X factores que también se mencionan. En las interacciones que van a tener entre opioides y tratamientos oncológicos, bueno, pues saber que se alteran en la eficacia de la quimioterapia definitivamente y la adherencia al tratamiento oncológico a través de la sedación y el deterioro cognitivo, ¿no? Es por eso que las escalas del manejo del dolor en pacientes oncológicos con abuso de opioides ha sido bastante tocado y se han planteado múltiples estrategias para el manejo del dolor en pacientes con este tipo de historial. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Esta es la lámina, una de las más importantes, la verdad. Muy bien, Gisela, que no siente placer, exacto. ¿Ustedes cuáles creen que son las estrategias para el manejo de dolor en pacientes con el historial de abuso de opioides que hoy en día se están planteando? Hay múltiples, pero entre las principales son las técnicas definitivamente no farmacológicas, no podemos quitar ello porque los pacientes con patología oncológica es un tema muy delicado, pero sí se complementa con fisioterapia, terapia cognitiva conductual, meditación, combinación con analgésicos en cierto grado, multimodal, ¿no? Acorde a, pues, cómo esté cuidadosamente la dosis de opioides suministrada en este tipo de pacientes. Y muchos, pero muchísimos dilemas éticos y, bueno, acorde a las intervenciones y tratamientos para sus abusos que, pues, en cierto grado requieren del apoyo psicológico, un apoyo social, una prevención de estos. Actualmente se educan a los pacientes, los múltiples profesionales de la salud, para que eviten estos riesgos y pues contribuyen con ciertos beneficios ante este cuadro de apoyo emocional que es importante, es una formación continua que ellos tienen que mantener para evitar esta adicción. Es lo principal. Y las directrices y las políticas para la prescripción segura de opioides están tomando múltiples medidas basadas en evidencia para reducir la prescripción excesiva a través de programas de gestión del dolor, seguimiento de prescripciones, monitoreos regulares y así principalmente. ¿Y esto qué nos lleva? Pues a la siguiente conclusión, chicos, que hay múltiples maneras de poder usar instrumentos de prevención que hoy en día se han aplicado. ¿Cuáles son? Bueno, test de sustancia en orinas, las guías clínicas de tratamiento con opioides, conversión en ciertos parches de administración transdérmica en cierto cuadro, acortar el intervalo entre controles, el conteo de pastillas y prescripción semanal, bimensual, en caso de persistir este patrón aberrante, que les voy a mostrar nuevamente porque es importante que ustedes lo identifiquen, pues derivar definitivamente complementario con psiquiatría, salud mental, descartar un desarrollo de adicción, descartar en este caso este tipo de cuadros y retirada planificada del opioide que tiene que ser gradual, ¿no? No puede ser súbito como se les había mencionado previamente. Es por ello que quiero compartir con ustedes que es importante que cuando tengan un familiar, conozcan un paciente que tengan este tipo de consumo de opioides y bueno, tienen que entender que hay cambios conductuales que se van a manifestar sí o sí, y esto requiere de una planificación estratégica gradual, crónica, porque tiene que mitigar el riesgo de desarrollar esta adicción a opioides y evitar estas conductas aberrantes en lo posible. Por eso es recomendable tener estrategias ya protocolizadas que eviten esta variabilidad de criterios entre profesionales, ¿no? ¿Por qué? Porque ello va a favorecer al control uniforme, al control periódico de estos objetivos de alivio de dolor y la mejoría de la funcionalidad, junto a la reducción de estos riesgos que se están enfrentando estos pacientitos. Como una visión de ello, pues se menciona también, chicos, que hay múltiples estudios que hoy en día pues indican de que hay medicamentos, si bien es cierto como los opioides, que tienen incluso ciertos tipos de terapias génicas que no están al 100% determinados, pero a través de estos controles pues han podido demostrar que hay pruebas de detección aleatoria previa acorde a la severidad y el consumo, como ya se había mencionado, pero eso ya está dentro de las terapias integrativas y las políticas y recomendaciones para las futuras mejoras en el manejo del uso de abuso de opioides, ¿no? Que ya está dentro de la regulación y el control de estos. Hasta aquí, ¿alguna pregunta?
Realmente es un tema muy amplio, sé que influye mucho el mecanismo fisiopatológico, pero me es importante saber si tienen alguna consulta sobre ello, ¿no? Ok. Entonces, espero realmente les haya sido muy útil la ponencia. Aquí les adjunto las referencias, las cuales tomé a continuación y les muestro en pantalla de los múltiples papers que en este caso leí para poder contrarrestar la literatura y presentarles acorde a diversas revisiones sistemáticas. Entre las principales destaco la número 1 y la número 10 que me sirvieron muchísimo para poder entender el uso apropiado y la neuroadaptación de este mecanismo, ¿no? Y bueno, a posteriori agradecerles por su atención, su presencia y definitivamente acompañarnos en una fecha muy linda como el día de hoy en una tarde y entender un tema que repercute en la sociedad de una manera abismal como se ha demostrado en la epidemiología. Gracias nuevamente por la invitación, espero haya sido de su agrado la ponencia. Ah, excelente, veo preguntas. En pacientes con cáncer, ¿cómo afectaba en conducta y efectividad en tratamientos? Uy, excelente pregunta, me encantó. A ver, en conducta y efectividad de tratamientos. Sucede que en los pacientes con cáncer, ellos han demostrado de que mm, pues se les realizan ya seguimientos, ¿verdad? Y se le hacen estructuras esquemáticas por, bueno, de cualquier paciente de carácter oncológico con sus controles. Sin embargo, cuando ya se inicia el tratamiento de opioide de manera más estricta, hay perfiles descritos que pues desencadenan un corte conductual parecido a alguien que no tenga este tipo de patologías, pero los protocolos y las políticas de detección son precoces y la intervención frente al uso inadecuado de opioides en pacientes con bueno, carácter de patologías oncológicas está mayormente delimitado. Ahora, el explicarles el por qué es muy interesante. Hay diversos tipos de acciones frente a este tipo de conductas aberrantes y los efectos colaterales que se manifiestan. Como me mencionas, ¿qué tipo de efectividad se puede manifestar en los tratamientos o cómo afectaba en estos pacientes con cáncer? Bueno, inicialmente, como ya se utilizan terapias con opioides de acción corta, principalmente con una dosis, si bien es cierto, efectiva más baja en cierto cuadro, cuando vas a hacerlo a largo plazo, evitan las formulaciones del efecto prolongado. ¿Y esto qué desencadena? Que haya una evaluación y un monitoreo de efectos colaterales que requieran suspender en cierto grado la medicación, ya que va a verse un seguimiento de adherencia y van a evaluar el cumplimiento de los controles a través también del test de orina, que es importantísimo, y fijar el límite de tiempo, tal cual. ¿Y cómo pueden actuar ante este tipo de conductas aberrantes en pacientes, pues, con neoplasias ya detectadas para que, pues, su efectividad del tratamiento sea la mejor? Usualmente los controles pueden ser acorde a la severidad, trimestrales, mensuales, como bien indica la guía. Y la evaluación inicial e integral del paciente, pues, primero desencadena muchísimo el factor etiológico, el tipo de severidad del dolor que tenga, porque es importantísimo y eso es individualizado, el estatus físico y mental que presenta el paciente acorde a cómo va consumiendo los opioides, tanto en el tránsito intestinal como les mencionaba, las enfermedades respiratorias severas que son importantísimas, una evaluación psicológica minuciosa para detectar alguna alteración del ánimo o personalidad. Y por último, pues pesquisar el abuso o dependencia de sustancias, que están dentro de las estrategias de reducción de riesgo recomendados, que descartan una doble prescripción definitiva y eso ha demostrado un efecto eficaz en los tratamientos de manejo con opioides en este tipo de pacientitos. Gracias por tus preguntas, Giselle. Excelente. Moni, ¿te encuentras? Buenas noches, chicos. Mónica, pues, para por favor la grabación.